Estamos ahora con Francisco. Vamos a sentarnos y a empezar para aprovechar los minutitos, que si no Jorge luego siempre me echa la charla. Y estamos con Francisco, que es otro, digamos, de los grandes. Traemos a la NBA aquí de los mejores. No. Sí. Bueno, es bajo mi subjetivo punto de vista. Eso sí. Vale. Es de los mejores. Yo os voy a hacer el titular, como siempre, como periodista, de quien creo, qué me transmite a mí Francisco. Yo sabéis que también soy profesor universitario y estoy dentro de aquello que llaman la academia, ¿vale? Entonces a mí Francisco me sorprendió desde el primer día, porque es investigador, es catedrático aquí de inteligencia artificial, etcétera. Luego él nos contará cómo se autodefine un poquito más en la labor que desarrolla. Pero es un poquito un outsider. No, digamos que la academia es como Las Vegas. Lo que pasa en la academia se queda en la academia y ese conocimiento se queda ahí y no sale al exterior. Y Francisco sale al exterior con proyectos espectaculares, proyectos que de verdad cambian, como lo que hemos estado viendo ahora con IFS, cambian la realidad social, cosa que en la academia, no sé si estás de acuerdo conmigo, no suele suceder. Por lo tanto, ¿quién es Francisco? Desde tu punto de vista ya más objetivo, que lo conoces más. Bien. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Francisco es investigador, científico, ingeniero informático y orgulloso docente. Y trabajo en la Universidad de Málaga, se puede decir que he echado los dientes allí. Haciendo transferencia tecnológica, haciendo investigación básica, probando un poco de todo. Puede que sea, desde luego, la comparación que has hecho me parece la más arriesgada que he escuchado hasta ahora, ¿no? Puede que sea como Las Vegas. Pero también es una magnífica plataforma para que desde ahí gente que quiera hacer cosas pueda hacerla, ¿no? Sí. O sea que es también el ecosistema perfecto para tener una libertad de cátedra, tener una flexibilidad, o sea, quien quiere, desde luego, puede hacerlo, si no se hace. Sí, pero muchas veces ese conocimiento como que se queda ahí y no sale al exterior y tú eres capaz de sacarlo. Digamos, me refería más a ese ámbito. Si te parece, vamos a empezar un poquito con... Hemos estado hablando de inteligencia artificial y en eso tú, digamos, tienes bastantes conocimientos sobre el tema. A mí me gustaría saber ¿cuándo empiezas a interesarte por la inteligencia artificial? Muy fácil. A mí me interesaba la informática y cuando empecé a sacar programas de nóminas, por ejemplo, ¿no? para imprimir programas de nóminas, estamos hablando pues, hablábamos de los finales de los 80. A finales de los 80. Cuando hacíamos aquellos programas en COBOL, que es un lenguaje que todavía está vigente, curiosamente, y claro, te das cuenta que el ordenador, a fin de cuentas, hace lo que tú le dices, y entonces aquello pues perdió la magia, ¿no? De repente dije, no, hay que hacer cosas que vayan más allá. Entonces la inteligencia artificial parece ser la respuesta, pero tampoco, porque la inteligencia artificial clásica también hace que el ordenador haga lo que tú le has dicho. Entonces sistemas expertos, etcétera, no me excitaban demasiado. Entonces tuve que ir hacia la biología, hacia la emulación de procesos complejos dentro del ordenador, para que ahí ya sí el ordenador acabara sorprendiéndome y haciendo cosas que yo no esperaba que hiciera. ¿Y qué viste de pros y contras, de cosas buenas, malas, regulares dentro de esta inteligencia artificial? En principio todas buenas, en el sentido de que es una tecnología a nuestro servicio. Lo malo, como siempre, es el uso que se haga de ellas. El uso que se haga de esa inteligencia artificial. Claro. Vale, dentro de esto, para terminar y cerrar un poquito todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque creo que es mucho más interesante los proyectos que estás haciendo, digo, a pie de calle, ¿qué futuro, por lo que hemos visto y hemos hablado, crees que puede tener desde tu punto de vista de académico el futuro de esta inteligencia artificial? ¿Puede prever muchas cosas y luego no le hagamos caso? ¿Cómo crees tú que va a funcionar? Lo primero es desmitificar, o sea, te venden un sensor que se encienda cuando tú pasas y es un sensor inteligente. Venga, es solo un sensor, leche, no tiene más. Entonces, parece que todo ya tiene que tener la etiqueta de inteligencia artificial y así vende más. Pero, a fin de cuentas, no es más que una extensión del software. O sea, el software puede ser más sencillo, pues es más complejo. Entonces, la inteligencia artificial puede ser bioinspirada, puede tener unas necesidades de computación masivas, ¿de acuerdo? Pero a fin de cuentas es una extensión. O sea, lo primero es decir que esto es no un breakthrough donde ya pasamos a otra cosa, sino más o menos lo mismo de siempre.
Y respecto a la pregunta, coincido con lo que ha dicho María, es que eso no nos debe de importar, lo que nos debe de importar es el planeta, o sea, es que no lo estamos cargando, es que no lo vamos a ver, pero no porque no tengamos capacidad de hacerlo, sino porque nos vamos a extinguir antes. Que si seguimos así, que ni inteligencia, ni artificial, ni nada, va a estar esto como... Ni nada, efectivamente. Va a estar esto como un socarrá. Claro, entonces utilicemos no la inteligencia artificial, sino todos los recursos a nuestra disposición para intentar arreglar lo que hemos estropeado. Eso es lo primero. Efectivamente, además lo que hemos estropeado. Todo esto, estás hablando de software, todo esto se basa en programación también. Y hay un proyecto precioso que tenéis, el equipo, que a mí me gusta mucho, que es Toolbox Academy. Lo podéis buscar, ¿vale? Y es un proyecto del que vamos a hablar ahora. La programación, en el fondo, es un lenguaje, ¿no? De comunicarnos, para comunicarnos con las máquinas. ¿Qué importancia tiene que nosotros conozcamos ese lenguaje, o que mi madre conozca ese lenguaje, o que mis hijos conozcan ese lenguaje? ¿Por qué tú crees que es importante? Piensa por un momento cómo sería, Óscar, un mundo sin libros. Bueno. No es una pregunta retórica. Piensen cómo sería un mundo sin libros. O sea, me llamas deprimido. Ah. Yo no me lo imagino. Sin toda la literatura que nos ha permitido vivir aventuras, adquirir conocimiento. O sea, ¿cuántas horas hemos disfrutado nosotros leyendo? Simplemente porque a alguien se le metió en la cabeza que teníamos que alfabetizarnos. Y era importante. No era necesario, pero parecía importante, porque la sociedad ha vivido mucho tiempo analfabeta. Y en 100 años pasamos del 20 al 80% de la alfabetización mundial. Pues esto es igual. Con 16 años yo estaba disfrutando haciendo programas. Y no he parado de disfrutar de hacer programas desde entonces. Y a quien no le enseñemos a programar, a hablar con esas máquinas maravillosas que son los ordenadores, no van a disfrutar haciendo programas. Vale, y Toolbox Academy, que va sobre eso, ¿cómo, cuándo? Y lo hablamos ayer, ¿dónde se te ocurre? Porque a mí me gusta mucho preguntar el dónde. ¿Dónde se te ocurrió eso? ¿En una playa en el Caribe? ¿Estabas aquí en...? No suelo ir ahí. No, se me ocurrió cuando fracasé intentando enseñar programación a mis hijas. Ajá. Y entonces me di cuenta de que algo fallaba, porque yo tengo experiencia enseñando a programar y ellas son hábiles. ¿Y qué fallaba? Y entonces eran los ordenadores. Los ordenadores se habían hecho tremendamente complejos respecto a lo que yo tuve para aprender a programar. Aquellos Spectrum, Commodore. Sí, aquellos Commodore y Spectrum. Esos que solo servían para programar. No había una conexión a Internet que te despistara en redes sociales, no había juegos masivos. Había que meter un cassette para que aquello... Efectivamente, y te tirabas un rato hasta que cargara el programa. ¿No? O te ponías tú a programar, o te comprabas una revista y copiabas un programa. O sea, aquello era un ecosistema especialmente diseñado para aprender a programar. Y ahora lo que tenemos son ordenadores que sirven para muchísimas cosas, excepto para programar. Y que además se han hecho muy complejos. Entornos de desarrollo que se han hecho muy complejos, lenguajes de programación que se han hecho súper complejos. Yo tenía un BASIC que desde el punto de vista informático es lamentable. O sea, no, mi primer libro se llamaba Basic Básico. Efectivamente, figúrate. O sea, figúrate. Figúrate, efectivamente. Con lo que empecé yo. Eso es. Pues piense que todo aquello que a mí me suponía derribar cualquier barrera de entrada, pues ahora tenemos barreras altísimas. Y ese era el problema, que para enseñar a programar tú necesitas simplificar la tecnología, adaptarla a los niños y no esperar que ellos se adapten a la tecnología. Por lo tanto, Toolbox es un esfuerzo de conseguir que un ordenador tan complejo, con lenguajes complejos que pueda haber por ahí y con entornos de desarrollo complejos, se convierta en una súper herramienta sencilla para que, con unos contenidos, por supuesto, exquisitamente diseñados, pues un niño o una niña vaya desde el concepto computacional más elemental hasta el más complejo. Vale. Por lo tanto, ¿cualquiera puede programar? ¿Aprendieron al final tus hijos a programar? Sí, vale. Han aprendido. ¿Y cualquiera poco a puede poco. Programar? Absolutamente cualquiera, pero es un lenguaje de programación, o sea, un lenguaje, quiero decir, humano, tiene miles de reglas sintácticas y un lenguaje de programación tiene unas decenas. O sea, es un lenguaje hiper simple. Si son capaces con pocos años de adquirir la sintaxis de un lenguaje humano, ¿cómo no van a aprender un lenguaje de programación? Vale, ¿a qué edad? ¿Los hacemos bilingües? ¿Desde cero les decimos...? No es necesario, no. Desde mi punto de vista no es necesario. O sea, fijaros que las matemáticas las tenemos en todos los cursos, absolutamente en todos los cursos. Y sin embargo, tampoco podemos evitar que desde primaria muchos de las niñas y niños odien las matemáticas.
Quizás le estamos metiendo demasiado, o quizás no estamos dando con la clave. O sea, hablamos mucho de marcos de referencia, hablamos de que queremos bilingüismo, hablamos de que hay que transformar el sistema, pero lo cierto es que lo que ya tenemos no está funcionando tampoco. Entonces, lo único que necesitaríamos es insertar alguna asignatura obligatoria en primaria, quizás alguna optativa en secundaria, y ya está. O sea, abrir la puerta para que ellos, como decía Yves, aprendan a aprender y ya se lancen en Internet, donde tienen todos los recursos. No necesitamos que el sistema educativo se encargue de enseñarle hasta la última línea de código. Simplemente aquí hay una puerta, tú puedes pasar adelante. Para que los chicos y las chicas se animen más a introducirse dentro de este nuevo lenguaje, que es el lenguaje de la programación, aparte de aprender ese lenguaje y de poder comunicarme con las máquinas, ¿tiene alguna ventaja más a nivel cognitivo? De todo tipo. Es una actividad creativa, es escribir, es expresar una parte de nuestro raciocinio que no podemos expresar de otra manera, porque el lenguaje matemático no alcanza, porque el lenguaje humano no alcanza. Es el lenguaje de los ordenadores el que alcanza, el que te da las herramientas, los bloques de construcción, para que tú puedas decir, esta relación tan extraña que yo estoy de alguna manera representando en mi cabeza, lo puedo expresar en un trozo de código. Figúrate. Vale, hay muchos proyectos similares también que quieren hacer programar a los niños, etcétera, y a las niñas, etcétera, etcétera. ¿Qué ofrece Toolbox Academy? ¿Qué valor añadido tenemos con Toolbox Academy? Yo le he visto varios, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son? Bueno, por un lado, reivindicar el enfoque orientado a texto. O sea, nosotros escribimos con letras. Los programadores programan con texto. ¿Por qué tendríamos que hacer las cosas con bloques? O sea, no le veo sentido. Por otro lado, tiene la capacidad de generar malos hábitos. Es decir, tú no te puedes equivocar a la hora de escribir con bloques porque todo encaja o no encaja. Hay que equivocarse. O sea, para aprender hay que cometer errores. Entonces, esas son cosas importantes y nosotros reivindicamos ese enfoque basado en texto. Pero por otro lado también el hacer que toda la herramienta se enfoque a los centros educativos, que es donde al fin de cuentas se les va a decir a las niñas, niños y jóvenes, chicos, tenéis que poneros, ¿no? Eso creo que es muy importante, porque a fin de cuentas lo que nosotros tratamos desde el principio era, espero que la palabra no se malinterprete, hackear el sistema. O sea, en el sentido hackear es bueno, lo que pasa es que los medios de comunicación, de los cuales somos responsables todos los periodistas, la hemos pervertido. Efectivamente, eso es. Se trata de buscar soluciones originales a problemas. Bien, pues desde ese punto de vista tratamos de hackear el sistema. O sea, si todo no fallara, ¿cómo sería para que la plataforma aún así siguiera haciendo su labor, ¿no? O sea, si los políticos no nos apoyan, si los profesores rechazan, bien, pues que al final los niños en sus casas, las familias, como sea, consigan llegar a transmitirles lo que es necesario. Entonces, ese era nuestro enfoque. Toolbox Academy lo que pretende es eso, o sea, que te dé una herramienta que si tú tienes la configuración más peregrina en tu colegio, la puedas también representar ahí. Entonces, la facilidad pues para generar hasta los boletines de notas, o sea, es que, como decir, no hay excusa, o sea, tienes que usarlo. Hay que hacerlo ya. Vale, hemos estado hablando también durante toda la mañana de esa brecha de género. Habrá niños y niñas programando. Una pregunta sería si son igual, son mejor, peor, y otra sería si hay más o menos niños o niñas. Por vuestra experiencia con Toolbox Academy. En nuestra experiencia es 50%, como cabría esperar, ¿no? De hecho, lo verificamos en una experimentación que hicimos con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación, y obviamente, como se debe esperar, el desempeño era idéntico. O sea, el hecho de que luego no se quieran meter en la Escuela Superior de Ingeniería Informática, pues claro, porque suena a cosas distintas, ¿no? Antes era la Facultad de Informática y era como la Facultad de Derecho o la Facultad de Medicina. Pero ahora es que le hemos puesto un nombre muy raro. Y la gente, yo creo, o sea, las chicas yo creo que le ven como un componente de mucha complejidad, de mucho cacharreo, y no, en realidad es una disciplina como otra cualquiera. O sea, que al final es como una nomenclatura. Pero sí hay más chicos que chicas. Hablábamos ayer, ¿te acuerdas perfectamente que hablábamos ayer? Porque somos de la generación boomer los dos, ¿no? Entonces, hablábamos ayer de los Commodore, los Spectrum, y hacíamos memoria y era imposible que yo me acordara de ninguna amiga que se hubiera comprado un Commodore o un Spectrum en ese momento. Pero hacíamos memoria los dos y ninguno de los dos. No sabíamos exactamente si era porque la sociedad a los chicos nos llevaba hacia ese lado y a las chicas hacia otro. Pero eso ha cambiado. Ahora,
Curiosamente cambió en los 80, o sea, después de eso hubo una tendencia. Yo recuerdo estar en el aula y al menos un 40% de chicas había. Sí. Sí. Y después bajó. O sea, no sé qué cambios hubo a nivel social, a nivel académico, pero después se dejó de tener interés en el tema. Desde luego la brecha es tremenda. Yo entro el primer día en clase, 70 personas, 7 son chicas, 10%. Ya. Y eso es un problema tremendo, puesto que esa brecha de género incide en brecha salarial y en brecha laboral. O sea que solucionando esa brecha, que todas las brechas deben de ser evidentemente atacadas, esa en particular es muy interesante, porque grandes ofertas de empleo muy bien pagadas se van a ofrecer en el futuro, y las chicas no van a tener acceso a ellas, porque no se matriculan en estas carreras. Vale, pregunta, digamos, que yo creo que es importante. Tenemos todo, tenemos Toolbox Academy, que podemos ir a la página web y desde allí podemos programar. A lo mejor mi colegio ha decidido poner este sistema para poder aprender a programar también. ¿Cuándo hay que ponerse a programar en el tiempo? ¿Cuándo tendríamos ya que empezar a que toda la chavalería, tanto niños como niñas, estuvieran programando? Lo ideal sería ayer. Ayer, vale, lo intentamos. O sea, es urgente, es un tema muy urgente. Porque, ¿Lo ves como un tema urgente? ¿Por qué? Totalmente. Bueno, primero porque es absurdo no hacerlo. O sea, quiero decir, es tan fácil definir un lenguaje de programación básico y decir esto, no drones, no impresión 3D, no Legos, nada. O sea, simplemente estas estructuras computacionales básicas, aprende a combinarlas y ya estás programando. Eso es lo primero, porque es sencillo y además económico. No estamos hablando de que haga falta un gran esfuerzo económico para eso. O sea, estamos hablando de que se puede hacer en pizarra, se puede hacer con el mismo lenguaje español. O sea, que se puede. Y segundo, porque las generaciones que vienen se van a enfrentar a problemas muy gordos y necesitan tener acceso a toda la tecnología a su alcance. O sea que vamos tarde. Y sobre todo tener que comunicarse con esas máquinas. Claro. Pero por lo que veo, por lo que me estás diciendo, lo que yo estoy apreciando es que a lo mejor toda esa manera de programar en bloques o todo lo que tiene que ver con robótica y tal, está como tapando o ocultando Correcto. Lo que de verdad deberíamos hacer, que es programar, ¿o no? ¿O es algo que me he inventado yo ahora? No, totalmente. Está desviando el foco de lo realmente interesante. O sea, tú le enseñas a un grupo de chavales en un aula un robot siguiendo caminos, evitando obstáculos, y todo lo que piensa es qué chulo es el robot. Es como un animalito que hace cosas. Pero lo importante es la lógica, lo que hay debajo de eso. Lo que permite tomar la decisión de voy a hacer tal cosa o segmentar la imagen para detectar un objeto. Y eso está totalmente oculto. Eso parece como que no cuenta. Entonces sí, se está desviando totalmente, igual que con el pensamiento computacional. O sea, estamos dejando a los pedagogos que nos digamos, de alguna manera despisten con, no, si ya hemos metido el pensamiento computacional en otra asignatura, pero si es que lo interesante es programar. O sea, ponerse a decirle a una máquina lo que tiene que hacer. Entonces, creo que sí, que hay demasiados distractores en esta discusión. Sí, hay muchas cosas que nos están distrayendo del objetivo, que sería que los niños y las niñas programen ayer, en concreto. Eso. Vale, Ángel, si me pones, por favor, aquí podéis ver y tenéis la dirección de toolbox.uma.es/tx10. Tienen hasta una serie en el canal de Andalucía, ¿verdad? Sí. Tenéis una serie para los niños y demás. O sea, que es un proyecto que está muy avanzado, que tiene mogollón de material y que es estupendo para todo. Y aquí, por lo que parece, vais a lanzar, es una exclusiva mundial, ¿vale? Vais a lanzar un crowdfunding. Sí. ¿Para quién? ¿Cómo? Bien. 9 minutos. Gracias. Principalmente para sensibilizar, para mentalizar. Es decir, para sensibilizar y mentalizar. Sí, para que se empiece a entender que desde todos los niveles, sea familiar, sea institucional, sea de empresa, necesitamos empezar a movilizarnos para que tomemos conciencia de que ese problema está ahí y de que hay que resolverlo, y si podemos, evidentemente, recaudar algunas cantidades para que, pues, desde los ayuntamientos, por ejemplo, desde las diputaciones, desde los ministerios, desde las mismas empresas que fomenten el hecho de que, pues, los hijos de empleados o quien sea se pongan a programar, pues, como te digo, es una cuestión de hackear la situación. O sea, si los colegios no lo hacen, lo haremos de otra manera, pero esto hay que hacerlo. Entonces, ese es el objetivo principal.
Vale, pues quedaros con la dirección, quedaros con el proyecto. Digamos que la mayor parte del crowdfunding, por lo que hablábamos ayer, va dirigido a entidades, etcétera, etcétera, sí, pero también usuarios que quieran participar en que los niños y las niñas puedan empezar a manejar ese lenguaje, que según Francisco es importante hacerlo desde ayer, desde la semana pasada. Vale, vamos, os voy a poner un vídeo, vamos a poneros un vídeo, vale. Vale, y mi pregunta ahora sería para vosotros. ¿Qué es esto? No, tú no vale. Digamos, es la mano derecha de Francisco ahora, entonces no me vale. Decidme, ¿qué creéis que es? Música. ¿Es de alguna serie? ¿Qué es? Podría ser programación. ¿Qué creéis que puede ser esto? Hecha por inteligencia artificial. Más cosas. Caminos, código, todo eso os sugiere. Yo cuando lo he oído me sugería Juego de Tronos un poco esto. Sí, sí. Es curioso porque has cogido la misma obra que cogió TV3 para ese programa que hicieron. ¿La cogió? Pues yo no lo he visto. Y cuando Alfred le preguntaron, pues dijo, es una música muy bonita y tal, quizás con un ambiente medioevo y tal. Y claro, no podía creer cuando le dijeron el vídeo, la música y la síntesis, todo es 100% automático. No vale, ¿esto qué es? Es un proyecto que tú hiciste sobre inteligencia artificial. ¿Y esto quién lo ha hecho? Un ordenador, una máquina. Sí. Una máquina, pero no bananas, sino otra máquina. Y se llamaba así. Sí. La composición musical está creada por una inteligencia artificial. Y la síntesis del sonido y la postproducción y hasta el vídeo. Y hasta el vídeo. Sí. Todo lo ha hecho una inteligencia artificial. Sí, la idea era ver hasta dónde podía llegar sin intervención humana, efectivamente. Sin ningún tipo de intervención humana han ido generando música. Hay más vídeos, ¿eh? Yo he escogido este, que no sabía que lo habían cogido Albert, que me dijiste que este era de Operación Triunfo o algo, ¿no? El hombre este. Alfred, vale. Sí. Alfred, ni idea, es que ahí me pierdo ya, ¿vale? Entonces, como podemos ver, y hemos visto, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, incluso puede generar música. La pregunta que fue titular del Mundo es, ¿el próximo Picasso va a venir a través de la inteligencia artificial o el próximo Mozart? ¿Cómo lo ves? A mí no me extrañaría. ¿No te extrañaría? No, porque la capacidad creativa de un ordenador, una vez que nosotros somos capaces de modelar el proceso creativo, es ilimitada. Entonces, aquí hubo muchísima discusión. A mí lo que más me interesó de este proyecto fue que pilló a la gente con el paso cambiado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, de acuerdo que está quitando empleo, de acuerdo que se está metiendo en esto, en aquello, pero aquí hay una línea roja que dice, esto es el arte, y el arte es humano, ¿eh? Aquí no. Sí, aquí sin embargo, se coló. Entonces, claro, la reacción de la gente fue muy, muy interesante porque había gente que decía, bueno, ¿y dónde está la inspiración? ¿Dónde está esa necesidad de crear, esa urgencia de la muerte? El ordenador no sabe nada de eso. Y claro, la cuestión es que nunca nos habíamos puesto delante del espejo. O sea, el ordenador lo que demostró era que sí se podía. Bueno, para un ordenador la muerte puede ser el pantallazo azul de Windows. Por ejemplo. Bueno, pero es que con Windows está, no, yo hace tiempo que enfermo de que no terminar. Sí. Vale, perfecto. Pues, ¿alguna pregunta? Allí arriba, mira que bien, Jorge, vaya escalinata tienes que subir. Pobre. ¿Dónde está? No le veo a Jorge. ¿Ha huido por no subir hasta allá arriba? ¿Hay algún micro? Lo subo yo, no tengo ningún problema. Este, venga. Venga, Inés. ¿Dónde? Creo que Juan Ángel se equivocó al poner el enlace. Estuvo academy.com. ¿Cuál? Vale. ¿Es este, no el enlace? ¿O no? ¿No funciona TX10?
Pues será la barrita. Vamos a ver si utiliza... ¿Si has entrado? No, incluso con... Venga, entrar. Con www. Ir entrando y me decís cuántos entráis y cuántos no. Con www. Si pones www... Ah, le falta la www probablemente, porque hay veces que sí, las direcciones... ¿Tenemos micro ya por allí? No. Pues venga, adelante. Bueno, enhorabuena por la mañana, decimos por el rato. Mi pregunta era más sobre un poco un comentario. Ahí empezamos. Has dicho que no te imaginas el mundo sin libros, ¿no? Nos has hecho pensar sobre eso. A mí el libro que me ha venido todo esto desde ayer y hoy a la cabeza es Program Inequality, de Mark Hicks, publicado por MIT Press, en el que ella explica cómo Reino Unido perdió el salto en la programación porque echó a todas las mujeres que trabajaban en el servicio de inteligencia y en programación durante la Segunda Guerra Mundial y al principio. Entonces, la cuestión de sesgo, a lo mejor no es que a las mujeres no les guste programar, a lo mejor es que el mercado tampoco le ha dado la salida o no se ha valorado la capacidad de los lingüistas. Y ahí entran las humanidades, no solo el arte, sino todos los estudios de lingüística, como no han entrado con la computación. Se habla de web semántica, pero los lingüistas siempre cobran menos y están en un segundo plano. Y ahí puedo hablar en primera persona porque mis estudios son en lingüística y soy mujer. Pero cuando tengo al lado a un ingeniero o a un programador, soy invisible. Bien. En tema de igualdad, desde luego, no hay mucho más que hacer. Se puede hacer discriminación positiva, pero cuando una chica va a la Secretaría de Informática, le dejan que se matricule. O sea que ahí, en igualdad, no podemos hacer mucho. Lo único que podemos hacer es motivar. O sea, yo creo que el dar modelos, por ejemplo, en esa serie que ha comentado Óscar que hemos grabado, 30 capítulos infantiles, pues es una chica que es astronauta y que tal, para que ellas vean que puede ser así, ¿no? Yo creo que incluso el mejor modelo son ellas mismas, es decir, que se vean programando y digan, pues si yo puedo hacerlo, y entonces sí, entonces seguramente empezarán a cambiar ese punto de vista. Pero hoy en día, en igualdad, desde luego, en eso estamos al 100%. O sea, todo el mundo puede matricularse, evidentemente, en una escuela de ingeniería informática. ¿Alguna pregunta más? Dale. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho tu disertación. Soy artista plástico, entre otras cosas. Y sobre lo último que comentaste y nos mostraste, la realización por parte de un ordenador de una obra de arte, música o lo que sea, yo creo que, y esta es la pregunta, ¿está determinada por el programador? ¿Tendría que ser un artista el que programe? ¿Y qué contaminación llevaría ese artista para que no sea libre lo que exprese un ordenador? No sé si está clara. Sí. Bueno, esta discusión nos llevaría horas. Voy a tratar de salir indemne. Vamos a ver, los artistas se inspiran en la naturaleza. Eso es evidente, ¿no? Entonces, podríamos decir que tampoco son puros en cierto sentido, o sea, porque están tomando modelos que existen, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue algo parecido, fue modelar procesos biológicos para obtener un motor de creatividad que, conectado a las reglas de la composición, que son reglas absolutas, o sea, es lo que aprende un niño o una niña cuando va a un conservatorio, pues saca una partitura final. Por lo tanto, en ese sentido no había injerencia, ¿no?, con el artista o con el proceso creativo, sino simplemente es, no te vamos a enseñar música, lo único que te vamos a enseñar es a generar estructuras complejas y después transcribirlas a un lenguaje musical. Y eso fue lo que salió. Y en el momento en que hubo gente que decía, sí, esto es una composición como si hubiera hecho un compositor humano, pues dijimos, está bien, así es como debe de quedar. Pero yo no puedo entrar porque no soy artista, ni músico siquiera. De hecho, para mí las partituras yo no sabía si se leían derecha, izquierda, izquierda, derecha, o sea, no tenía ni idea. Fueron nuestros asesores los que nos dijeron cómo hacerlo. Perfecto, pues ya para finalizar, hay una cosa que me llamó mucho la atención de Francisco, es catedrático de inteligencia artificial, un apasionado de la tecnología desde hace mucho tiempo, con los Commodore como yo y con los Spectrum, etcétera, etcétera. Me gustaría también haceros otra pregunta a vosotros como audiencia, porque a mí me sorprendió. ¿Qué teléfono móvil creéis que tiene Francisco y con qué sistema operativo tiene? Porque es algo muy, muy curioso. ¿No tiene más?
Esa es la ¿Algo marca. más? Marca no tiene. ¿Un Nokia? ¿iPhone? ¿Lo que ha? ¿Qué teléfono tienes? Es el más barato que hay en el mercado, efectivamente. ¿Qué teléfono tienes? Cuesta 0 euros. 0 euros. ¿Cuál nos recomiendas entonces? ¿Cuál es el que tienes? Tirad el que tenéis y no compréis otro. No tiene teléfono móvil, ¿vale? Es alucinante, pero Francisco a día de hoy sigue sin teléfono móvil, metido como está, tan metido en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Todo. Lo conozco como tecnología que es, pero no estoy interesado. No estoy interesado. Que ya es un paso, sabe cómo son, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Francisco, y os pido un aplauso para nosotros. Estupendo. Hola. Bueno, las mujeres necesitamos referentes y silencio porque si no, no nos escucháis. Los traductores también necesitan silencio, gracias. Francisco Vico. Docencia y orgullo que libera conocimiento, porque existen otros lenguajes posibles, hoy aún inalcanzables. Niñas, niños, descifrad códigos, hoy ya es tarde para salvar el planeta.